De todas maneras, vamos con el libro de los Hechos. Debemos pensar bien en cuanto a lo que Lucas dice aquí. Mira aquí, lo que Jesús comenzó a hacer durante su vida en ministerio. Y este es lo que Lucas dice en el libro del Evangelio según San Lucas. Pero al comienzo del libro de los Hechos, lo que él dice es lo que Jesús, ¿qué dice? Continuó a hacer por el Espíritu Santo y la iglesia. Ay, ¿qué cosa es esto? Y yo sé que pero al enseñar sobre la Biblia siempre es bueno conllevar la Biblia. Pero de todas maneras, lo que vemos aquí es que este es lo que Jesús siguió haciendo a través del Espíritu Santo y la iglesia. Entonces, es algo tremendo lo que dice aquí. Entonces, ¿quién es el héroe del libro de los Hechos? ¿Quién es? Algunos han dicho Pablo. ¿Pablo no es el héroe del libro de los Hechos? No. ¿Verdad? No. En algún sentido podemos decir el Espíritu Santo. Pero en verdad es el Espíritu Santo magnificando a Jesucristo. Y podemos decir que en verdad para Lucas siempre el Evangelio se centra en Jesús. Se centra en Jesús. Y es algo clave para nosotros, hermanos, de entender que el Evangelio siempre tiene que ver con la persona de Jesucristo. Siempre. Uno no puede predicar el Evangelio dejando fuera a Jesucristo. Tenemos una tendencia en nuestro medio. Y yo sé que hay un poco de libertad en estos asuntos. No estoy intentando quitarles eso. Pero hay una tendencia en nuestro medio de orar sin decir al final en el nombre de Jesucristo. Yo entiendo que a veces se olvide de decirlo. No estoy yo hablando de eso. Pero hay personas que casi nunca añaden el nombre de Jesucristo. Y me pregunto yo, pero ¿cómo es siendo cristianos, al habernos dicho nuestro Señor Jesucristo, que podemos pedir en el nombre de Él estas cosas, orar en el nombre de Él, que no pensamos en orar en el nombre de Jesucristo? Pues el libro de los Hechos es un libro saturado con la presencia de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, no hay duda de eso. Pero recuerden, hay un solo Dios, pero este Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Y el Evangelio de verdad no es cómo responder a Jesucristo e invitarle en su corazón. ¿Verdad? Este no es el Evangelio. El Evangelio no es que debemos arrepentirnos y entregarnos a Jesucristo para seguirle con fidelidad. Esta es la respuesta nuestra al Evangelio. Esta es la manera de integrarnos en el Evangelio. Y no hay nada malo con eso. Pero el Evangelio en sí es el mensaje en cuanto a Jesucristo. Amén. Como Pablo mismo dice, primero a los Corintios capítulo 15, y este es lo que él había recibido. El Evangelio es que en cuanto a Jesucristo, que Él vino, que Él murió por nuestros pecados, según las Escrituras, Antiguo Testamento, es decir, para Pablo, fue enterrado, fue resucitado de entre los muertos, según las Escrituras. Este es el Evangelio, es el mensaje de Jesucristo, es la vida de Jesucristo. Entonces, el libro de los Hechos nos presenta varias veces con este como el mensaje central de Jesús. Entonces, ¿cómo entendemos este? Claro, es el segundo. Entonces ya sabemos varias cosas del trasfondo del libro de los Hechos. Entonces no vamos a pasar mucho tiempo en este trasfondo. Fue escrito a Teófilo, ya hablamos de esto en cuanto a Lucas.
Hay algunos que dicen que Lucas no fue el autor, pero la verdad es que todos los escritores en la iglesia primitiva dicen que fue escrito por Lucas. Yo puedo presentarles los argumentos, pero no tiene mucho peso. La verdad es que fue escrito por Lucas. Entonces, yo no veo mucha razón en pensar en todos los argumentos así. Lo que sabemos, quizás les ayude. Lo que sabemos es que aquí dentro del libro hay varias secciones en los viajes de Pablo donde Lucas mismo menciona nosotros. Es decir, que él está acompañando a Pablo en varios de estos viajes. Entonces sabemos que la autoridad del Evangelio de San Lucas y también la autoridad del libro de los Hechos, a pesar de no ser judío, viene de Pablo, viene del trasfondo de Pablo. Entonces como hablamos de Marcos con Pedro, Mateo, claro, es apóstol, Juan es apóstol. Entonces tienen todos estos escritos con una base apostólica. Y fue algo clave para considerarlos inspirados por el Espíritu Santo. Tienen que ser escritos por testigos de los eventos. Lucas dice nosotros, él está en varios de estos eventos él mismo. Entonces es testigo ocular a varias cosas aquí en el libro de los Hechos. Y de nuevo, también es una historia teológica. ¿Qué es la meta de Lucas acá? Hay varias metas, pero hay una meta bien clara que él mismo menciona. Él dice que por un lado, la meta es mostrarnos cómo el Evangelio, Hechos 1:8, se ha extendido desde Jerusalén a Judea y Samaria. Es una región, según la manera de escribirse el texto, no son dos, sino en el griego es Jerusalén, segunda parte, Judea y Samaria, tercera parte, los extremos del mundo, los fines del mundo. Y entonces él quiere mostrarnos cómo el Evangelio llegó a cumplir con esta promesa de Jesús. Entonces parte del libro es mostrar, y la primera parte del libro que cubre el ministerio allá en Jerusalén. Y entonces tenemos varias cosas en el ministerio allá en Jerusalén, entre los capítulos 1 a 7. Y luego, comenzando con el capítulo 8, con la persecución y la muerte de Esteban. Y entonces ellos pasan a Judea y Samaria. Entonces tenemos varias cosas en Judea y Samaria. Como Cornelio, como pues la conversión de los samaritanos con Felipe en capítulo 8, la conversión de Pablo en la vía hacia Damasco, pero todo eso está en la región, al decirlo así, de Judea y Samaria. El camino a Damasco ya está al extremo, yo entiendo, pero la idea es la región. Y termine con la persecución de nuevo. Y la persecución en la segunda ocasión es la muerte ¿de quién? Esteban en la primera, capítulo 7. Capítulo 12, ¿quién muere en el capítulo 12? Jacobo, el hermano de Juan, muere. Y entonces vemos eventos, persecución al final. Esteban muere en la primera parte de Jerusalén. Segunda parte, Judea, Samaria, muere Jacobo, hermano de Juan. La tercera parte, capítulo 13 hasta 28, tenemos la extensión de la iglesia de Antioquía totalmente al extremo del mundo, es decir, a Roma en este caso. Entonces es la extensión del cristianismo a todas las partes del mundo, prácticamente del imperio romano, al decirlo así. Y entonces podemos pasar un poco. Ok, y es un bosquejo del libro a la vez. El libro mismo nos da el bosquejo. Entonces ya tienen el bosquejo también. ¿Quién muere al final? En verdad no tenemos muerte porque se ha de escribirse todavía Hechos 29.
Y entonces no tenemos muerte en esta ocasión, pero hay por lo menos persecución al final. Pero el libro en sí no nos dice si Pablo murió o no. Según lo que vemos con las cartas pastorales y según la esperanza de Pablo en el libro de Filipenses, fue librado, siguió ministrando. No sabemos si él fue a España, porque los datos en el texto del Nuevo Testamento nos dicen que él tenía ganas de ir a España, pero los libros escritos después, las cartas pastorales, no mencionan ningún viaje a España. Por el otro lado, un escritor de Roma mismo, en el año 96, Clemente de Roma, dice que sí, Pablo fue a España. Entonces, es posible. La única cosa es que no tenemos tantos datos sobre eso en el texto mismo. Entonces no estamos bien seguros si Clemente pensó que por el deseo de querer ir a España, él dijo que él había ido a España, es decir, Pablo había ido a España, o si quizás él sabía que sí, él hizo un viaje a España. No sabemos. Pero lo que sabemos de las cartas pastorales es que él volvió a las iglesias allá en el este oriental del Imperio Romano, Éfeso, estos sitios así. Entonces, trabajando con Tito, con Timoteo, él pasó por este lado. Fue encarcelado de nuevo, al parecer en Troas. ¿Por qué pensamos en Troas? Porque es la segunda carta a Timoteo. Él dice que había dejado varias cosas ahí en Troas. Y al parecer dejó las cosas por ser encarcelado, porque no habría sido necesario dejar estas cosas al no haber sido tomado como preso en esta parte. Y entonces este es lo más probable, es que ocurrió allá cerca de Troas, su encarcelación por segunda vez, mandada a Roma, y de ahí él perdió la cabeza como un mártir, es decir, cortando la cabeza, que fue la forma de pena de muerte para un ciudadano romano. Entonces no fue crucificado. Este es el trasfondo del libro. ¿Cuándo se escribió? Perdón, una cosa más. Y está lleno también de sermones. Hay sermones de Pedro, de Pablo, de Esteban, que son sermones claves. Un buen estudio. Vamos a mirar brevemente a uno de estos sermones. Un buen estudio es mirar al contenido de estos sermones para ver cómo ellos presentaron el Evangelio en aquel tiempo. Vamos a mirar el sermón de Pedro nosotros. Entonces la fecha, lo más probable, como hemos visto, sería 70, 85 más o menos. Yo puse 68 porque es posible que fue escrito un poco antes, porque si Marcos se escribió por ahí en 66, es posible que Lucas lo había escrito en ese entonces. Pero la verdad es que lo más probable sería 70, 85. Durante los 70 a mi parecer. Los padres eclesiásticos dicen, como hemos dicho, que fue escrito desde Grecia, Aquea, es decir, aunque otros opinan otros sitios. Entonces ya cubrimos todo eso. Hay algo interesante en cuanto al libro de los Hechos. Este libro, al parecer, fue un libro que sufrió un poco en la transmisión bien temprano, por ahí al fin del primer siglo, comienzo del segundo siglo, por saber algunos datos adicionales sobre la historia de la iglesia. Y entonces tenemos un linaje de texto que no usamos por lo general, que se pega mucho al texto en latín. La traducción en latín fue hecho en el segundo siglo. Con esta traducción, al parecer, se metió algunas cosas adicionales al texto. Lo bueno es que tenemos datos suficientes para saber lo que ha ocurrido. Entonces hay algunos manuscritos que tienen un texto que es 7.5% más largo
que el texto que tenemos en nuestras Biblias. Es decir, ellos añadieron varias explicaciones durante la transmisión del texto. Este es donde tenemos confianza en nuestro texto. Es que tenemos manuscritos suficientes para saber qué fue el texto original. Como viene del latín más que todo, por medio de un manuscrito en griego, pero más que todo por manuscritos en latín, entendemos en la traducción en este tiempo bien temprano, los que hacían la traducción se sentían un poco libres para añadir algunos detalles para aclarar el texto. El problema es eso. Creemos nosotros en la inspiración de los autores originales escribiendo el texto. Por eso su texto, en la Reina Valera, por ejemplo, no conlleva estas ediciones. Ni debe. Pero si escuchan de alguien sobre algunas cosas así, deben entender. Afectó más el libro de los Hechos que cualquier otro libro. Afectó los evangelios un poco, pero no tanto como el libro de los Hechos. Pero es un rumbo con la traducción del texto al latín, también al siriaco, pero más que todo al latín en el caso de los Hechos. Yo quería por lo menos mencionarlo porque no quiero estar aquí sin contarles la verdad sobre el trasfondo del texto, pero también para explicarles. Pero tenemos datos bien firmes para nuestro texto. El texto nuestro del Nuevo Testamento, de la Biblia en sí, es más confiable que nunca. Nadie debe tener dudas sobre el texto bíblico nuestro. Es un texto totalmente inspirado por Dios, pero también tenemos los datos para cualquier pregunta que el mundo quiere hacer. Podemos decir, aquí tenemos las respuestas a base de los datos. Es una apologética tremenda que podemos hacer en favor de nuestro texto bíblico. Como han dicho, ningún texto histórico es decir, de varios siglos o de un milenio de edad, tiene más datos en su fundación como el texto del Nuevo Testamento. ¿Qué cosa? Tenemos un montón de datos para tener una confianza total en nuestro texto. Pero ha ocurrido allá. Ya vimos al pensar en los caracteres principales, claro, en los primeros 12 capítulos Pedro es la persona clave. No es algo extraño, no es lo que Mateo ha dicho. Jesús, pero en el Evangelio según San Mateo, que sobre Pedro confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que él iba a usar a Pedro en la fundación de la iglesia, y seguramente quien predica en el día de Pentecostés. Pedro predica. ¿Quién es la persona clave en la extensión de la iglesia ahí en Jerusalén? Pedro es el hombre clave. No tenemos nosotros ningún problema con Pedro, pero el texto bíblico no habla nada de los sucesores de Pedro. Ahí tenemos un problema, porque el texto bíblico no dice si uno está en la cátedra de Pedro ya tiene una autoridad absoluta sobre tal parte de la iglesia. No, el texto no apoya ninguna idea de este tipo. Pero en cuanto a Pedro, no quitamos nada de honor para Pedro. Fue un apóstol, un discípulo de Jesús. Y él es el carácter principal de los primeros 12 capítulos de Hechos, en la forma de un ser humano, sin hablar de Jesús y el Espíritu Santo. Claro, Pablo en la segunda parte comienza con Bernabé, porque en verdad el primer viaje misionero es un viaje más que todo de Bernabé y no de Pablo. Pero el segundo viaje se convierte, claro, en viaje de Pablo, con la separación entre ellos dos. Y entonces tenemos varias personas que están ahí. Juan figura en los primeros capítulos, no hay duda de esto, es una persona clave al lado de Pedro. Bernabé
Fíjense, en el capítulo 4, ¿qué hace Bernabé? Este tiene que ver con el trasfondo. Él es un, ¿qué? Levítico. ¿De qué isla? De Chipre, ¿verdad? De Chipre. Al parecer también tiene propiedad en Jerusalén. Porque en Hechos capítulo 4 encontramos que, ¿cómo es el nombre original de Bernabé? José. Que él vendió algunos terrenos, entregó la plata a la iglesia para sostener a estos peregrinajes, es decir, peregrinos que habían venido a la fiesta, se habían convertido en cristianos, seguidores de Jesús, pero no tenían ninguna manera de quedarse en el sitio y sostenerse. Entonces, personas como Bernabé vendieron terrenos para que la iglesia tenga lo necesario para sostener a estas personas, para que sigan ahí aprendiendo en cuanto a Jesucristo. Porque si ya tenían la casa, ya sería otra cosa. Pero aún los de Galilea, ¿cómo van a sostenerse quedándose allá en Jerusalén? Piénsalo. No tienen ninguna manera de sostenerse porque sus fincas, todo eso, sus sitios de trabajo están ya en Galilea. ¿Y qué de los de otros sitios? Porque vienen de todo el mundo para la fiesta de Pentecostés, de la Pascua y de Pentecostés. Entonces Bernabé está ayudando con la plata para sostener a estas personas, vendiendo el terreno. ¿Qué tipo de persona es este? Una persona de medios. Como decimos en Colombia, él tenía mucho tiempo, él tenía bastante plata, era prácticamente un rico, un líder de los judíos, un levítico, quien seguramente sabía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces fue un hombre escogido por Dios. ¿Y quién más habría sido capaz de pasar Pablo de una imagen de perseguidor a la imagen de ser hermano en la obra? Yo no creo que la iglesia habría aceptado la palabra de nadie más al nivel de la palabra de Bernabé, para que Pablo sea integrado en la obra. Porque si Pablo habría perseguido a su familia, ¿cómo habría sido en su caso? ¿Qué habría sido su opinión de Pablo? ¿Perseguidor de la iglesia? Si él habría llevado a algunos miembros de su familia al cárcel, o para ser pegado por las autoridades, ¿cómo habría sido su opinión de Pablo al volver y decir: yo quiero ser parte de su iglesia, de su comunidad? Para muchos de nosotros habría sido un caso de decir: ¿por qué no vayas a otra iglesia? La verdad es que tenemos planes acá, y Pablo, tú no cabes bien dentro de nuestro esquema de planes. Los metodistas tienen espacio todavía, ¿por qué no pasas a los metodistas? La verdad es que los católicos tienen un sitio grandísimo, ¿por qué no pasas allá? No, habría sido muy difícil para nosotros aceptar a Pablo como parte de la iglesia. Yo tengo una experiencia, no es igual, pero que quizás demuestra un poco de eso. Durante el tiempo en Colombia, yo recuerdo por ahí, ocurrió en el año 85, los del grupo guerrillero M-19, ya no existe, yo entiendo, se convirtió aún durante nuestro tiempo en partido político, pero en ese tiempo fue un grupo poderoso de la guerrilla. Ellos nos mandaron una carta a los misioneros diciendo que nos iban a dar 2 años para comenzar a ayudarles en forma concreta, con finanzas, abriendo espacio en la iglesia, todo eso, o secuestrándonos, persiguiéndonos al no hacerlo. Y ellos tenían nombre de nosotros,
direcciones, cuentas bancarias. ¿Qué cosa? Ellos tenían todos los datos ahí, un plazo de 2 años. Poco después, yo fui a una iglesia para predicar. Pastor no sabía nada de todo eso, porque no hablamos mucho a los hermanos colombianos de las amenazas que recibimos. Porque en verdad fue asunto, ellos no podían hacer nada, porque estaban sufriendo ellos. Entonces yo fui a esta iglesia y antes de predicar, el pastor me vino y dijo: debes predicar un mensaje bien fuerte hoy, porque varios miembros del grupo M19 están en la iglesia esta mañana para escucharte. No, fue como pues cubrirme con agua fría. Fue como darme un golpe de corazón. Porque no había pasado ni un mes desde recibir la carta y estar en la iglesia donde yo voy a predicar. ¿Sabe qué? Yo quería invitar al pastor: ¿por qué no predicas tú esta mañana? Yo recuerdo que tengo otra cita. Pero no, me equivoqué, no debo estar aquí. Y ahí están escuchándome, los mismos que me habían hecho las amenazas. ¿Sabe que uno de ellos se convirtieron? Al fin y al cabo, asistió al seminario bautista allá, se convirtió en pastor bautista. ¿Qué cosa? No fue pastor de la iglesia donde asistí yo, pero es otra cosa. No, cambiamos iglesia. No, él fue a otra iglesia. No. Pero este es el asunto de Pablo en el libro de los Hechos. ¿Quién va a llevarlo de tal manera que él sea aceptable para los cristianos? Porque trabaja Pablo a base de la iglesia en Antioquía y no desde la iglesia en Jerusalén. Porque los de Jerusalén en verdad nunca lo aceptó con brazos totalmente abiertos. Los apóstoles llegaron a este punto, por lo menos Santiago, Pedro, Juan, ellos llegaron a este punto. Pero varios, al parecer en la iglesia allá en Jerusalén, tenían memorias todavía de lo malo que Pablo había hecho. Y él llevó esta carga durante todo su ministerio, que él antes era perseguidor de los cristianos. Bernabé fue la persona clave para llevarle adelante. Entonces, capítulo 4, tenemos el encuentro con Bernabé. Otros deciden imitarlo en el capítulo 5 y ustedes saben, no hubo buen resultado para ellos. Querían todo el honor sin pagar el precio, ¿verdad? Porque ellos sacaban una parte de la plata para sí mismos, diciendo que habían entregado todo. Es una mentira delante del Espíritu Santo, delante de Dios. Nadie más lo sabía, pero Dios lo sabía y ellos dos mueren. Pero Bernabé sigue. Él lleva a Pablo, capítulo 11 de Hechos, a Jerusalén con la ofrenda para los pobres, para aliviar un tiempo de escasez ahí en Jerusalén. Entonces, él es el hombre clave para la reintegración de Pablo en la iglesia primitiva. No queden aislados estos dos. Porque sabemos en la carta a los Corintios, primero a los Corintios, que Bernabé al parecer está ahí trabajando con Pablo a veces. Como él dice, no tiene Bernabé y yo derecho de hacer tal cosa, llevar nuestras esposas, pero no vamos a, en el texto otro va a cubrir eso. Pensamos que Pablo fue casado en otro tiempo, entonces habría sido común, pero de todas maneras Bernabé es la persona clave. Y entonces Pablo va en el primer viaje misionero con Bernabé. Y ellos pasan, ¿dónde en este primer viaje misionero? ¿A dónde van? Capítulo 13 de Hechos. Primer viaje misionero, ellos pasan ¿a dónde? De Antioquía al puerto y de ahí a Chipre. ¿Y Chipre es el sitio de qué?
de origen de Bernabé. No van a un sitio desconocido de ninguna manera. Este es el sitio de Bernabé. Y entonces pasan exactamente a donde Bernabé ya tenía conexiones. Si ustedes iban a hacer un trabajo nuevo, ¿cómo sería para hacerlo? ¿No sería buscar algunos enlaces con conocidos ahí? Quizás algunos hermanos que ya estaban ahí. Este es lo que hace Bernabé en el primer viaje misionero. De ahí pasan al sur de Turquía, diríamos hoy día Cilicia, otro sitio de allá, Pisidia, Gálatas, la región de Galacia. Entonces pasan allá, pero este es un sitio conocido por Pablo. Porque Pablo es hacedor de ¿qué? De tiendas, más que todo para el ejército y los viajeros. Y entonces esta es la ruta para los viajeros de Éfeso hacia Tarso. Y entonces él ya sabía bastante del camino y todo donde ellos van en el primer viaje misionero. Es algo clave. Bernabé tiene un papel clave en todos. Esteban, uno de los 7, ¿verdad? Uno de los 7 escogidos en Hechos capítulo 6. Entonces, es uno de los primeros. ¿Son llamados diáconos o no en Hechos 6? La primera vez de tener un papel, ¿ya tiene título? La primera vez de tener un papel, ¿ya tiene título el papel? No, lo hacemos debido a la necesidad en la primera ocasión. Hay necesidad, vamos a tener a alguien ayudando con tal cosa. Y el título viene después, ¿verdad? Pensamos, bueno, vamos a seguir con un papel de este tipo. Pero según los escritores, padres eclesiásticos, ellos también dicen que este es el comienzo de lo que al final sale como diáconos. No debemos decir que son diáconos en Hechos 6, pero este es el inicio de lo que llega a ser el papel de diáconos. Según la iglesia primitiva es así. Entonces son ayudantes. Mira lo que ocurre en Hechos 6. Son ayudantes. Esteban es uno de estos, lleno del Espíritu Santo. Fíjense, ¿qué es el problema ahí en Hechos 6? La distribución de comida para las viudas, ¿verdad? Las viudas judías, es decir, de los que viven ahí mismo, los que hablan hebreo, los que son, pues al decirlo así, de Jerusalén mismo, las personas de hogar, ellos están ya ayudando a sus viudas sin problemas. Pero los que no son de ahí, los griegos, con viudas griegas en la familia, no son de Jerusalén, no tienen las familias para el cuidado. Y sería como decir, pues vamos a tener una comida después del culto esta mañana. Los que son miembros pueden quedarse para la comida, los que son visitantes hoy para nuestro culto de adoración. Gracias por venir, pero no tenemos comida para ustedes. Que Dios les bendiga. Que Dios llena sus estómagos. Porque no lo vamos a hacer nosotros. ¿Cómo sería eso? ¿Los visitantes van a volver? Quién sabe, es posible, pero convirtiéndose en miembro rápidamente para que no fallen en la comida la segunda vez. Pero de todas maneras, este es el problema, porque no hay otros para dar comida a estas viudas. Cae sobre la comunidad. Es costumbre para los judíos de hacerlo. Y ahora ha pasado a los cristianos. Sabe que tenemos un dato de los mediados del tercer siglo en cuanto a la iglesia de Antioquía.
Y esta iglesia daba comida a 5,000 viudas semanalmente. ¿Qué cosa? Y tenía regla. Ellos mandaron una carta a las autoridades de la ciudad de Antioquía diciendo: si tienen personas, huérfanos, viudas, que necesiten ayuda y no hay otro para ayudarles, mándalos a nosotros, porque ellos no hacían diferencia entre cristianos y no cristianos. Fue papel de la iglesia de ayudar a la comunidad, sean quienes sean, es de muestra de amor de Dios. Entonces fue algo clave. Claro, viene del Antiguo Testamento. Debemos que cuidar a los huérfanos y a las viudas y los extranjeros. Este fue muy importante para mí durante el tiempo en Colombia. No, ellos deben cuidar. No. Lo hicieron bien. No, yo me puse peso al volver a los Estados Unidos, no allá en Colombia. De todas maneras así es. Pero no, es requisito del Antiguo Testamento. Y Esteban es uno de los ayudantes en esta tarea, para ayudar en eso. Pero él habla griego. Todos los 7 tienen nombres en griego y no nombres hebreos. ¿Qué cosa es eso? Decir que ellos dejan que el grupo afectado escoge de su propio grupo para dar solución al problema. Es un buen método, ¿verdad? Los apóstoles no dicen: no, somos los jefes nosotros, vamos a escoger los más conocidos a nosotros, vamos a escogerlos de aquí mismo, de nuestro medio, los hebreos, nuestros cristianos, los griegos, perdón, pero no tienen habilidad de cuidarse a sí mismos, entonces vamos a hacerlo nosotros. Paternalismo, ¿verdad? Nunca ha ocurrido en las misiones, pero sí ocurre a veces. La verdad es que ellos dejan que los hermanos griegos escogen 7, que dan respuesta a su propio problema. Y los apóstoles afirman a estos 7. Esteban es uno entre estos, pero él sigue predicando. Él predica bien dura el mensaje de Jesús, diciendo aún en cuanto al templo, que este templo en verdad no es un templo bendecido por Dios, porque el templo verdadero es el templo de Jesús resucitado. Es el punto central de su mensaje. Y los judíos hacen la misma cosa, se enojan como se enojaron en contra de Jesús, se enojan en contra de Esteban y lo matan. Pero es una persona importante en el libro de los Hechos. De ahí vamos a Felipe, otro de estos 7. ¿Los diáconos pueden predicar? Claro que sí. Sí. Siempre les damos los temas difíciles. No. Que tú prediques sobre pues, la mayordomía, entonces el pastor así no ha de tocarlo. No. No. Felipe predicó también, y a los samaritanos. Ay, ¿qué cosa es eso? Predicó a los medio judíos. ¿Cómo que él predica a los no judíos, medio judíos? Ya con la división desde hace siglos, mezclados con pues, los no judíos, medio judíos ya. Y él predica a ellos responden al evangelio. Pero en verdad un medio judío puede ser seguidor de Jesús, quien es judío. Pero ellos no sabían que sí. Y entonces ellos mandan a 2 apóstoles, Pedro y Juan, para que vayan allá para averiguar todo eso. Porque es extraño. El evangelio de verdad debe extenderse a más que judíos. Y pasan allá y tenemos lo que llamamos ¿qué? El Pentecostés samaritano, con el Espíritu Santo cayendo sobre ellos de tal manera que demuestran la misma experiencia de los apóstoles en el día de Pentecostés. Y esta es la manera. Podemos ver las etapas. Reciben poder en el día de Pentecostés los apóstoles. De ahí los samaritanos
son aceptados con la misma experiencia. Es decir, los apóstoles no pueden negar la entrada de los samaritanos a la iglesia sin negar su propia experiencia. Y no pueden negar su propia experiencia. Obviamente Dios ha dicho que sí a los samaritanos, y queda para la iglesia solamente afirmar la decisión de Dios. La iglesia no hace la decisión, es decisión de Dios. Felipe va allá, predica, ellos responden, Dios lo afirma. Y entonces la expresión ahí en Hechos 8 en cuanto a los samaritanos es la afirmación de que sí, los medio judíos pueden ser seguidores de Jesús sin convertirse totalmente en judíos como los otros judíos. ¿Qué cosa? De ahí vamos adelante. Tenemos Silvano, claro, y Timoteo durante el ministerio de Pablo. Quiero tocar otro asunto sobre eso, pero vamos al texto. Y entonces, si los judíos pueden ser seguidores de un Mesías judío, tiene sentido, ocurrió durante el ministerio de Jesús. Si Dios ha afirmado que los no judíos, medio judíos, samaritanos, odiados por los judíos, fíjense, los judíos pues destruyeron el templo de los samaritanos por ahí en el año 128 más o menos, antes de Cristo, 126 yo creo que antes de Cristo. Entonces no hay relaciones buenas entre estos grupos. Los samaritanos pues decidieron hacer algo en favor de los judíos. Llevaban cuerpos de muertos allá al templo para profanar el templo en Jerusalén, y dejaban los cuerpos en una noche allá en el templo para que el día siguiente los judíos suben para adorar a Dios, pero están en medio de cuerpos muertos. Y entonces prohibieron los judíos que los samaritanos ni siquiera entran en el templo. Fue prohibido para los samaritanos. No podían entrar en el templo. No, hay mucho odio entre estos dos grupos, pero hay unidad en Cristo. ¿Qué cosa? Y el odio de la historia se supera con el amor de Dios en Jesucristo. Luego viene Cornelio. ¿Cornelio es un judío? No, es un centurión, ¿verdad? Así lo dice. Vive en Cesarea, que no es una ciudad bien judea, no, es una ciudad pagana, greco-romana. Entonces, centurión de la compañía llamada la Italiana. Entonces, piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué implica eso? Que él era como un simpatizante en nuestras iglesias aquí en Latinoamérica. No quería totalmente convertirse en judío, pero quería adorar al Dios de los judíos. Entonces está asistiendo a la sinagoga, piadoso, temeroso de Dios. Temeroso de Dios es el dicho para un simpatizante en aquel tiempo para los judíos. Por eso entendemos el puesto de él. Pero él quiere adorar al Dios verdadero, creador de todo, y asiste a la sinagoga. ¿Qué ocurre después? Ustedes saben la historia, no voy a leer todo el texto. Dios le dice que debe mandar personas. ¿A dónde? Que es el puerto judío de allá, a Jope. Entonces queda por ahí, yo diría 30 kilómetros más o menos al sur de Cesarea. No está tan lejos, pero un día largo para andar. Entonces Pedro está ahí. ¿Y qué ocurre a Pedro? Es la hora de comer. ¿Y qué ocurre? Él tiene la visión, ¿verdad? Como es hora de comer, el humo está subiendo de abajo donde están cocinando y él cae dormido prácticamente. ¿Qué tipo de sueño va a tener? Sueño de comida. Claro, es un hombre. Las mujeres entienden. Es un hombre.
Él quiere que la comida esté ya, pero no está listo. Entonces él tiene sueño de comida, porque andamos nosotros los hombres según el estómago, ¿verdad? No, así es para algunos, incluyendo yo, pero así es. De todas maneras, él tiene el sueño de comida, pero pues si la comida no está lista, por lo menos yo puedo tener la comida en mi sueño. Y tiene la comida bajando de los cielos. Qué maravilla, qué milagro, qué fiesta voy a tener y abrirse. Todo eso ya es comida que prohibida. No es comida kosher para los judíos. ¿Qué va a hacer él? Y Dios dice, come. Y él dice, no puedo, es comida prohibida. Y Dios dice, estoy ya arreglando la historia según el sitio, ¿verdad? Okay. ¿Qué dice Dios? Si yo declaro que esta comida está bien, que tú comes porque está bien, porque yo soy Dios. Lo que yo declaro que es aceptable, aceptable es. Pero no tiene que ver tanto con la comida. Ya sabíamos eso de todas maneras. Pero luego pues ellos vienen de Cesarea y él va con ellos a Cesarea y él entra en la casa de un no judío. No quiere al principio, pero Dios le había dicho, si lo declaro yo limpio, limpio es. Que él entra en la casa de Cornelio, predica el evangelio. Pero ¿qué debe hacer Cornelio según el concepto de los cristianos judíos? Debe convertirse en judío. Pero ¿qué hace Jesús? Fíjense, lo que Dios hace en esta ocasión es que Él no espera para el bautismo en agua. Él recibe el Espíritu Santo antes del bautismo en el agua, manifestado por hablar en lenguas. Y la idea es, Pedro ya no tiene oportunidad de decir que no. Dios prohíbe la otra opción en cuanto a Pedro, porque si Dios ya aceptó a Cornelio, totalmente aceptable, como aceptó a los apóstoles en el día de Pentecostés, ¿cómo puede Pedro decir que Cornelio no es aceptable a Dios? Este es lo que dice en el capítulo 11, ¿verdad? Está por allá en algún sitio, ahí. Ellos preguntan, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? ¿Has comido con ellos? Entonces, él comienza a dar la respuesta y habla de su visión. Y al fin y al cabo, después de comentar sobre todo eso, él pasa a ellos, habla de todo eso. Y cuando comencé, versículo 15, a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Ahí vemos, es la repetición de la experiencia de ellos en el día de Pentecostés. Y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Él no tenía opción. Dios había dicho que sí. Pedro no puede encontrarse en conflicto con Dios. Este es el Pentecostés de los gentiles. Tenemos Pentecostés, el día de Pentecostés. Pentecostés para los samaritanos, son aceptables a Dios. Pentecostés para los no judíos gentiles, ni siquiera son medio gentiles, son aceptables para Dios. Cada parte está ya promoviendo la extensión del evangelio a otro grupo de personas que son aceptables a Dios sin convertirse en judíos.
Y este es el evangelio que tenemos nosotros hoy día, que podemos tener una relación correcta con Dios sin convertirnos ni siquiera en bautista, pero es mejor, pero no. Sino por aceptar, pues arrepentirnos y aceptar a Jesucristo para seguirle fiel como nuestro Señor y Salvador, entregarnos a Jesucristo y sin hacer nada más. Uno no debe vestirse del estilo que quiero yo para ser cristiano. La iglesia tiene el derecho a veces de poner un estilo de vestido, yo entiendo eso, pero para ser cristiano no es asunto. La edad no importa tampoco. Uno puede ser viejo o joven y aceptar a Jesús. Su trasfondo en cuanto al pueblo no importa. Puede venir de mi país, de México, de cualquier sitio. Los que están viniendo a los pies de Jesús en Irán, ¿cómo les parece? Un país musulmán y está con un avivamiento quieto, al decirlo así, dentro del país, con personas viniendo a Jesús. ¿Qué cosa? No importa que fueron musulmanes antes. Pueden ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no hace excepción de personas. Él acepta a los que vienen a Él a base de la fe en Jesucristo. Punto. No ha de convertirse en judíos. Y este es el propósito de estos encuentros allá en el libro de los Hechos. Tenemos también Hechos 18, 19, seguidores de Juan el Bautista. Y los, pues, esquismáticos, al decirlos así, no dije yo que carismáticos, esquismáticos, no, es un chiste, no, déjalo ahí. También pueden ser seguidores de Jesucristo, pueden cumplir su fe por entender que Jesús ha resucitado de entre los muertos, que de verdad Jesús está vivo todavía. Si uno tiene una fe a medias, sin saber toda la historia, puede también completar la historia con el mensaje del Evangelio y experimentar el gozo de la presencia del Espíritu Santo en la vida, respondiendo al Evangelio entero, completo. Tanto dicen que prediquen el Evangelio que lleno, completo. Muchas veces tiene un rumbo un poco diferente del rumbo mío. La verdad es que el Evangelio completo es el mensaje en cuanto a Jesucristo, quien vino, Dios encarnado, nacido aquí en esta tierra, nacimiento milagroso por María, virgen. De ahí Él creció, enseñó las cosas de Dios, nunca pecó, murió en la cruz, fue enterrado, resucitado. Este es el mensaje evangélico completo. Si uno quiere añadir algo más a esto, bien puede, pero no es el evangelio básico. Así es, este es el evangelio básico y respondimos a este evangelio. No hay que añadir nada más, ni el judaísmo, ni de otro rumbo. Así es. Este es el libro de los Hechos. Tenemos también el sermón de Pedro, pero me acaba el tiempo. Pero debe mirar bien a Hechos 2. Hay un libro, La Predicación Apostólica de la Cruz, escrito por un hombre, Dodd, C.H. Dodd, un buen libro, y él pasa por estas predicaciones, pero debe mirar brevemente lo que Pedro dice. Al predicar el Evangelio, él dice que pues este es lo dicho por el profeta Joel, es decir, cumplimiento del Antiguo Testamento. Otra parte, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales. Y entonces la vida de Jesús
Y entonces él dice que fue crucificado, Dios, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, resucitado, es decir, cumpliendo las escrituras. Entonces este es el evangelio de Pedro. Se ve la base. Debe hacer un estudio de estas predicaciones, es algo muy bueno. Es una buena serie de sermones también, pero es a su parecer en la dirección del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, que del capítulo 29 lo estamos escribiendo todavía, porque el Espíritu Santo sigue obrando a través de la iglesia y Jesucristo sigue como Señor de todo, el Rey de Reyes, Señor de señores. Y tenemos 10 minutos de receso. Tomo